¿Qué pasa, Riders? Bienvenidos a un capítulo más, al primer capítulo de ruta con la BMW R 1250 GS Triple Black que me he comprado hace nada. Así que nada, estamos aquí en La Rioja, estamos en Ezcaray y vamos a seguir por la Sierra de la Demanda. Así que nada, llevo ya unos 300 y pico kilómetros con la moto. Me estoy haciendo a ella, las sensaciones son muy buenas, esto es un misil, va muy bien en curva, la suspensión se lo traga todo, la verdad es que es una gozada. Así que nada, vamos con la intro y a disfrutar de la rutita de hoy que os enseño, La Rioja, Sierra de la Demanda. ¡Dentro intro! Lo primero de todo, con lo que más a gusto estoy con la moto esta, es con el escape. Me tiene enamorado el sonido de la moto. O sea, es como leí en una review en su día de la moto, es toda una banda sonora. Pues que es una gozada. Y eso que estoy en rodaje, no puedo pasar de las 5000 vueltas. Apenas estoy aplicando gas, más o menos un 25% del acelerador, el puño, no sé, voy tranquilo y esto suena genial. Y luego la suspensión, a golpe de un solo clic, cambiar entre Road y Dynamic, ponerlo blandito o cañero para ir de curvitas, o si no, en Road, que sería el modo para pues la carretera en la que estoy ahora mismo, que está como un poquito rota, muy bacheada, aunque no lo parezca, pues la suspensión se lo traga todo. ¡Guau! Por cierto, una nota muy curiosa sobre esta moto y el Quickshift, y es que incluso directamente el manual de BMW no recomienda usar el Quickshift en marchas bajas, es decir, primera y segunda marcha, con las revoluciones altas o que no estemos rollo apretando gas bien para acelerar. Y se nota por qué, y es porque es muy agresivo. El Quickshift en esas marchas es muy agresivo. Subiendo marcha, bajando es una delicia. Pero si vas en segunda y quieres pasar a tercera en toque de gas, o sea que vas con nada, con muy poco gas, la moto mete una leñe, le mete una buena hostia en el cambio y no me mola. Y incluso, pues ya te digo, el manual no recomienda hacerlo. Así que es curioso que básicamente el Quickshift solo sea, entre comillas, usable a partir de tercera, está incluida. Me encanta cuando corta gas el Quickshift al subir y petardea la moto, es lo que digo, esta moto es para ir todo el día con una sonrisa debajo del casco. Vayas tranquilo, vayas dándole cera, y eso que cera todavía no le he dado, La moto apenas tiene 300 kilómetros. Alto de Pradilla. Bueno, Riders, estamos de camino a la Sierra de la Demanda desde Ezcaray para disfrutar de unas curvas riojanas. Ahora que estamos en carretera va genial, tío. Joder. Estoy pegando unas tumbadas salvajes y no estoy tocando estribo para nada. La verdad que la sensación de aplomo en esta moto es bastante espectacular, pese a ser una trail. Este tramo de esta carretera es guapísimo. El lado desde Ezcaray está muy feo, pero este tramo espectacular. Es una cola de serpiente. BU 800
11. Enroscar el acelerador al salir de curva con esta moto es todo un auténtico placer, sobre todo por el ronroneo del motor Boxer y el Akrapovic. BU 813. Carreteretas bonitas, de aquí de La Rioja. Vaya asfalto, vaya trazado, vaya curvas. ¿Cómo tumba esta moto? Santa Cruz del Valle Urbión. Hace mucho tiempo que no hago este tramito, del cual tengo, creo que un poco mal recuerdo de un tramo que viene después. Ojalá lo hayan arreglado. Un tramo junto al pantano. Bueno, pues ahora veremos cómo está el tramito del lago o del pantano después de no sé cuántos años sin venir por aquí. Pues pinta de que está exactamente igual. La BU 820, tío, qué vergüenza que esto lo dejen así. Ya está el pantanito. La gente bañándose y tal, qué guay. Yep. Joder, está muy cascado esto. Bueno, cosas interesantes de la moto, pues me ha molado la aplicación de BMW que recopila todos los datos de la moto, del trayecto, lo guarda en tu móvil y te pone los datos de en qué punto de la ruta has inclinado el que más y hacia qué lado, la altitud de la ruta, me encanta eso, o sea, la altitud máxima, la mínima y luego un diagrama de toda la altitud, de cómo ha sido cambiando de altura y tal. Eso me ha gustado muchísimo. Luego las fuerzas G de aceleración y deceleración, también otro puntazo, muy curioso. No sé, en general la aplicación me ha gustado bastante y no parece que consuma excesiva batería de tu móvil. Así que bastante puntazo ese aspecto, la verdad, una sorpresa, porque no me esperaba que tuviera ese tipo de información en el móvil con la moto esta. La postura es bastante cómoda, voy a acabar, pero lo que tengo claro es que voy a poner unas alzas a la moto, al manillar, para acercármelas un poco, para acercarme el manillar un poco más hacia mí y tener la postura un pelín más relajada. Vaya, el embalse lo tienen hasta arriba, hasta arriba. Joder. Por cierto, ahora que pruebo ponerme de pie, me parece más cómoda esta moto para ir de pie que la Tiger por la forma del depósito, creo. Vamos, la rodilla no me queda tan pegada al depósito, no sé, se va muy bien de pie. Oh, qué gozada, más han arreglado la carretera. ¡Uf! No me lo creo, tío. Y aquí la estará todo el mundo bañándose. Qué guay. Haciendo piragua. Qué bien, mola, tío. No esperaba encontrarme esto arreglado. Se ve que hay un montón de gente por aquí dándose un bañito. BU 820. Por cierto, una movida de los retrovisores del otro día, que cuando me senté en la moto por primera vez con estos retrovisores, que son, por cierto, son guapísimos, de aluminio y tal, se ven muy bien, apenas vibran, estéticamente son bestiales, pero tenía una movida, y es que
Cuando me senté en la moto, veía el cielo y digo, ¿cómo es posible que vea el cielo? Intentaba moverlos para abajo y no podía. Total, que fui haciendo el ridículo el primer día porque tuve que poner los retrovis girados 90 grados hacia abajo para poder ver la carretera y lo que tenía detrás, porque solo veía cielo. No había manera de que este retrovisor, o sea, bueno, ninguno de los dos bajara para abajo, porque soy un tapón, ¿vale? Y tengo el asiento en la posición baja y tal, entonces claro, no sé por qué, pero están diseñados así. Hasta que cuando llegué a casa y me puse a salsear, descubrí que girando los retrovisores 180 grados, la forma sigue estando bien, o sea, sigue siendo bonita, no llama la atención. O sea, no dices, oye, ese retrovisor está al revés. Es una forma normal y corriente, pero ya está mirando para abajo. Lo que no puedes hacer es subirlos. Es como que están diseñados con dos posiciones, ¿no? Es muy curioso, pero vamos, el primer día hice el ridículo, pero bien. Y claro, como son retrovisores que son un extra, no indica nada de esto en el manual de usuario de la moto, por lo tanto no sabía cómo demonios hacerlo. Pero muy curioso ese dato, la verdad, esto de los retrovisores. Pero ya te digo, se ve bien, no vibra, se ve bastante definido y se ve muy bien, se ve la carretera espectacular, vamos. Qué manera de disfrutar andando en moto, tío. Ja. Pineda de la Sierra. Hay pueblitos, todos con piedra naranja, todas las casas ahí. Y con los puentecitos de piedra también. Qué bonito. Qué bonito. Bueno, seguimos por aquí. BV825, Monterrubio de la Demanda, en plena Sierra de la Demanda, ya veis, estamos a 1200 metros de altitud y la carretera sigue estando hecha una auténtica mierda. Así que nada, es un sitio para disfrutar de las vistas y del paraje, pero en absoluto para disfrutar de la carretera, madre mía. Para que luego digan que los de las GS no saludan, acabo de saludar a una scooter. Oh. Entramos en La Rioja de nuevo. Me parece que el asfalto algo mejora. Algo. Pues esta es la Sierra de la Demanda. Está guay cómo se mete la carretera ahí entre la montaña. Lo que pasa es una pena, pues el asfalto. LR113, dirección Nájera. Que luego llega un momento en el que la carretera Nájera se convierte en un auténtico circuito y es uno de los tramos principales de la ruta de los Tres Valles, que sin duda alguna es la mejor ruta de toda La Rioja. Así que si no la conocéis, os dejo el enlace al vídeo aquí arriba. La verdad que el paraje está chulo. A las vacas, chaval, aquí en medio, tú. Joder, vaya casitas, Canales de la Sierra. Aquí en medio.
Como si no pasara nada. Ostras, esos me dan más miedo. Hola, señora vaca, no me mire mal, por favor. Uy, uy, uy. Esto me da mi miedo. Con las crías se vuelven locas y te la lían, chaval. Qué caña, tío. Sí que es verdad que el recuerdo que tengo yo de esta zona es que cada vez que paso encuentro ganado en mitad de la carretera, así que tener cuidadito por esta zona. Se nota que este pueblo tiene vida. Más pantanos. Mira, ya está un edificio derruido. Sumergido, tío. Qué puntazo. Qué mal está el asfalto, macho. Ay. Qué guapo, ¿eh? El puentecillo y todo. Esto sí que llevan años sin arreglar. Lo he conocido yo, vamos, llevo 10 años conociendo esto así. Y no lo arreglan nunca, tío. Cuando es una carretera que la usan, gente que viene a bañarse y tal. Es una pena, macho. ¿Esa cueva? Las casas a pie de pantano también. Puntazo guapo, ¿eh? Y aquí ya, pues la presa. La presa y el carreterón. Por fin ya, asfalto arregladito, ¿eh? Bueno, riders, y como este realmente es uno de los tramos más rápidos y más circuiteros, más revirados, con mejor asfalto de toda La Rioja, prefiero dejaros este tramo en un raw onboard espectacular que voy a subir la semana que viene, y prefiero que disfrutéis de esta carretera y el sonido de la Triple Black en todo su esplendor en un vídeo dedicado a ello. Así que saltamos al siguiente tramo. Bueno, riders, si queréis ver este tramo enterito, sin cortes, dentro de unos días voy a subir un vídeo de este tramo entero sin cortes, solo con el sonido del motor, para que lo gocéis, como lo estoy haciendo yo. Madre mía.
¡Qué pasada! Anquiano, ruta motera. Ya veis, típico sitio de aquí, de moteros riojanos. Típico y guapo sitio, que conste. Así que nada, chicos, hasta aquí la vuelta de hoy por La Rioja. Mañana daré otra vuelta por otro sitio diferente y lo veréis próximamente. Nada, Raiders, nos vemos la próxima semana. Un saludo, adiós.